Estaba viendo algunos profetas y este día, bueno, mi esposa me pidió que trabajara el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Entonces, el libro del profeta Daniel es un libro que no es tan fácil. Realmente el libro del profeta Daniel es la llave que nos abre Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, si nosotros comprendemos al profeta Daniel y vemos lo que tiene escrito, podremos entonces entender Apocalipsis. Si no entendemos el profeta Daniel, no podremos entender de todo Apocalipsis, porque van de la mano, tanto uno como otro. Entonces vamos a correr porque no tenemos mucho tiempo y vamos a ver primero ¿quién es el autor del libro de Daniel? Bueno, en Daniel 12:4 nos va a dar la respuesta y ojalá alguien pudiera sentarse cerca de nuestras hermanas que nos visitan por primera vez y poder compartir su Biblia. ¿Sí trae? Perfecto, gracias. Si no, por ahí el hermano Sammy va a estar cerca de ustedes para que les apoye con Biblia, la hermana Mimi que acaba de llegar. Entonces, capítulo 12 de Daniel. En el capítulo 12 del profeta Daniel, en el verso 4 y 5, acuérdense que estamos en el tiempo de escuela dominical. Entonces, en escuela dominical podemos preguntar y podemos aportar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el capítulo 12, dijimos, verso 4 al 9, dice: Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué tiempo? Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. ¿Sé qué? Se multiplicará la ciencia. ¿Eso está pasando ahora, sí o no? La ciencia se ha multiplicado de una manera de verdad sorprendente. Nosotros ni siquiera nos imaginamos de todos los avances que hay. Hoy te dicen, cómprate tal teléfono de esos telefonotes y ya mañana ya está obsoleto porque ya salió otro. Te puedes comprar una computadora de la nueva buena y ya pasado mañana ya no sirve, ya hay otra. Entonces necesitamos nosotros entender lo que dice la palabra. Dice, y yo Daniel, dice, miré aquí otros dos que estaban en uno de la otra parte de la orilla del río y el otro de la otra orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las orillas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra. O sea, alzó ¿qué cosa? Las dos manos. Cuando hablamos de la diestra, ¿de cuál hablamos? De la derecha. Bueno, yo tengo que alzar las dos al mismo tiempo porque yo traigo dos en uno. Y dice, y la siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos, ¿y qué? Y la mitad de un tiempo. Escuchen esto, cuando hablamos de tiempo, voy a hacerlo para acá porque no lo chinga. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de un año. Cuando hablamos de tiempos, hablamos de 2 años. Y cuando hablamos de la mitad de un tiempo, ¿hablamos de qué? De medio año. Entonces, la suma de esto nos da 3 años y medio. Este dato necesito que lo tengan muy presente. ¿Sabe por qué? Porque si no caminamos de la mano juntos nos podemos perder. Hablamos de tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. En este profeta, hablando del profeta Daniel, vamos a estar mirando lo que son los tiempos del fin, los tiempos finales. Todo
lo que se va a mover, lo que se está moviendo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo ocurrirá después del arrebatamiento. Esto es, al tiempo final de la gran tribulación. ¿Sí? La gran tribulación, en algunas iglesias, algunas personas dicen que va a durar 7 años de gran tribulación, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estamos mirando sobre el tiempo, tiempos, la mitad del tiempo, estamos hablando de ¿cuánto? 3 años y medio. Vamos a hablar un poco sobre las 70 semanas de Daniel, que son una profecía. Y obviamente el día de hoy no vamos a hablar sobre ellas, solamente quiero darles un panorama general de lo que es el libro, y en posiblemente 2 domingos más yo termino hablando sobre las 70 semanas de Daniel. Y cómo es que se han movido las cuestiones proféticas hasta nuestros días. Esto que está sucediendo con la visita de este señor que viene a México, esto es parte de la estrategia para que se cumplan las profecías que están dictaminadas en la palabra de Dios, para que se reúnan todas las cosas y entonces venga el fin. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir leyendo porque nos quedamos en el verso 7, estamos a la mitad de él. Dice, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Verso 8, leanlo, dice, y yo oí, ¿más qué? Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? ¿Qué le pasó a Daniel? A ver, díganme, ¿qué le pasó a Daniel de acuerdo a lo que acabamos de leer? ¿Oyó? ¿Pero qué? No entendió nada. A ver, ¿cuántos de ustedes han leído Apocalipsis? ¿Cuántos le han entendido? A ver, ¿quién ha entendido el libro de Apocalipsis? A veces es muy difícil. Por ejemplo, explíquenme lo que significa el dragón que devoró al hijo, que quería devorar al hijo de la mujer. A ver, explíquenmelo. ¿Mandé? Entonces, cuando el Señor le estaba diciendo a Daniel, mira Daniel, esto y esto más, Daniel se quedó así como muchos de nosotros. Es que no entiendo, no comprendo. Por favor, dime cuándo será el tiempo del fin. ¿Saben que muchas personas, mucha gente en la iglesia aún de Jesucristo del tiempo final, no entienden el tiempo en que estamos viviendo? Están viendo las situaciones tan tremendas, tan caóticas, tan difíciles, y que todas ellas están en la palabra de Dios, y aún así tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Se acuerdan cuando iba aquel hombre etíope leyendo? Iba en un carro leyendo el etíope, y de repente dice que se acercó. ¿Quién? Dios mandó a quién. ¿A quién mandó, hermano? A Felipe. ¿Para qué lo mandó? Para que me explicara. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Entiendes lo que es? ¿Y cuál fue la respuesta del etíope? ¿Cómo le entenderé si no entiendes la explicación? No hay quien me explique. Es que no entiendo, o sea, estoy leyendo, sí. Muchas veces nosotros los pastores les decimos, lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia. Pero a veces no entienden lo que leen. ¿Saben qué es lo peor? ¿Les digo qué es lo peor o no? Que no preguntan. Es que ustedes son de la onda aquella que dice, yo solo sé. Es que ignorante. Sí, ¿no? Si sabes que no sabes, pues pregunta. Pregunta. Es más, yo quisiera que me causaran problemas, no de un tipo, no de un tipo, hermano Víctor, no, sí. No. Quisiera que me causaran, pastor, no entiendo esto, pues ya, que le machete tantito el pastor. Sí. A ver.
Bueno, le voy a decir una cosa. Dice la Escritura, le voy a contestar con un verso de la Escritura. Dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión cantando. Y esto es doblemente profético, porque se relaciona con el pueblo de Israel que está disperso en todo el mundo, pero también se refiere a los redimidos de Jehová, en este caso los redimidos por la sangre de Cristo, que volverán a Sión, o sea, de donde fuimos tomados, a la roca. Pero ahorita muchos judíos tal vez no regresen, ¿sí? Pero no porque no hayan recibido el llamado a regresar, sino acuérdense de una cosa: Dios respeta la voluntad. Tú no quieres regresar, no regreses. Pero el llamado es: los redimidos de Jehová volverán a Sión, o sea, vengan a Sión. Los escuadrones de Jehová van a regresar. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Por ejemplo, en la parte de Rusia, donde hay muchos judíos, están regresando a Jerusalén y están empezando a poblar el desierto. Uno de estos días nos vamos a ir a Jerusalén, ¿verdad, hermana Anita? Primero Dios, vamos a ir a Jerusalén. Ay, hasta me emociono. Ahora, fíjense ustedes. Y dijo, el verso 9: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Entonces muchos de ellos no pudieron entender lo que nosotros ahora sí podemos entender, porque era una palabra que estaba sellada. Hubo una palabra que estaba así como que resguardada hasta el tiempo del final, donde se empiezan a desarrollar todos estos eventos. Entonces se empieza a ver la revelación de este tiempo. ¿Han oído ustedes hablar de las cápsulas del tiempo? ¿Lo que son? ¿Nunca han oído hablar de eso? ¿Qué han visto de las películas? No, las cápsulas del tiempo. Exactamente, o sea, hagan de cuenta que posfechan algo, ponen determinados escritos, determinadas cosas, y entonces los encapsulan y dicen: este que se abra hasta 50 años más adelante, o 60 años más adelante. Y de repente se abren esas cápsulas y dicen: es que esto había. O sea, para que no se pierda lo que ya estaba establecido. Lo mismo hizo el Señor con esta parte de la Escritura. Dijo: esto va a quedar sellado. Va a quedar sellado hasta el tiempo. ¿Cuál tiempo? Del cumplimiento. Entonces nosotros estamos precisamente en este tiempo. Empieza a haber una revelación tan grande de la palabra y de los tiempos del fin como nunca antes lo habíamos visto. Solamente que, por ejemplo, hasta los años 60, los años 70, ¿qué esperanzas de que se dijera: es que va a haber una moneda única? ¿Quién iba a creer esa locura? ¿Quién iba a creer aquello de que todas las religiones se van a unir? ¿Quién iba a creer eso? Este señor Francisco, no sé si se llama Francisco, tiene otro nombre. Tiene otro nombre, porque él se hizo llamar San Francisco, ¿no? Bueno, este señor está promulgando una unidad. ¿Saben a qué pasó a Cuba? ¿Sí oyen noticias o no oyen noticias? ¿A qué pasó a Cuba? Enemizarse con el patriarca ruso de la iglesia ortodoxa. Ortodoxa rusa. Porque la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia católica eran enemigos acérrimos. ¿Y sabe a qué pasó a Cuba? A darse un abrazo y a decir: oye, pues vamos a unirnos. Tú buscas a Dios, yo busco a Dios. Entonces, ¿qué nos impide? Unamos una bien padre. Lo demás no importa. Eso se llama ecumenismo. Es el movimiento ecuménico mundial. Y el movimiento ecuménico mundial está diciendo: todas las religiones son buenas, todas las religiones llevan a Dios. Suena padre, pero no es así. No es así, hermana, no es así. No es así. O sea, y luego dice: bueno, si tú le llamas Buda y tú le llamas Jesús, pues llámale como quieras, pero no hay ningún problema. No, espérate, no es así.
Hay un solo nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Hay un solo Redentor que murió en la cruz del Calvario. Hay una sola sangre que limpia de todo pecado, bendito su nombre. Hay una sola palabra que fue dada desde la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Sí, hermano, gloria al nombre de Jesús. Entonces, no podemos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no porque estemos aborreciendo absolutamente a nadie o rechazando absolutamente a nadie, no. El camino está abierto. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, bendito su nombre. Nosotros no podemos entonces estar de acuerdo ahí. Pues entonces no voy a ir a pare de sufrir, pastor. Ahí me dan, aquí mis rosas dan. Chispas, no, mi esposa ni compró rosas hoy, ni están de caras, 200 pesos. No. Oye, pero no es así. El Señor sigue, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito su santo nombre. Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. Entonces hay un fundamento firme en el cual debemos estar fundamentados. Es inamovible, no se va a mover. Entonces esas mentiras de que, ay, unámonos todos porque, no, tranquilos, no es así. Hay pastores que van a empezar a venir a decirles: hermanos, ya no hay que clamar la sangre de Cristo, ya se derramó una vez, ya no clamen la sangre de Cristo. Hay algunos que le van a decir: ya no necesitas orar. ¿De veras? Van a decir: solamente con que lo pienses será hecho. No. ¿Dónde queda clama a mí? Yo te responderé. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda orar sin cesar? Entonces, la palabra no puede ir en contra de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Jesús. Entonces, nosotros necesitamos estar bien fundamentados en la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta por qué es tan importante la existencia de que usted y yo estemos en la palabra del Señor? Ahora, fíjense, vamos a ver. El Señor Jesús, el Señor Jesús reconoció a Daniel como el autor del libro. En Mateo 24, hablando sobre tiempos del fin, Mateo 24:15, abran sus Biblias, por favor. Mateo 24:15. Dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. ¿Quién citó al profeta Daniel? ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos algunos libros que no están incluidos en la Biblia católica? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia católica trae segunda de Daniel. A ver, busca tu Biblia, segunda de Daniel, a ver si la trae o no. Ven en el índice, hijo, en el índice. A ver, ¿sí trae segunda de Daniel o no? No, trae. Pero trae Judith, Macabeos, ¿sí? ¿Qué más trae? A ver, que no traiga la Biblia normal. Tobías. ¿Qué más? Eclesiástico. ¿Sí? O sea, ¿por qué esos libros no están en tu Biblia? ¿Por qué? Por la traducción. Como la Biblia es católica, se incluyen los libros romanos, y como esta se considera solamente del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, solamente se toman los escritos hebreos. No. Hermano, Lo que pasa es que esos libros fueron escritos en el tiempo del silencio, cuando Dios no habló en los 450 años después de Zacarías. Él ya nos escribió otro libro. De Zacarías a Mateo
hubo un tiempo de silencio, 430, 450 años. ¿Estamos de acuerdo? Esos libros se escribieron ahí, todos estos. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué no son parte del canon bíblico? ¿Por qué? Porque son históricos, pero no fueron inspirados por Dios. No fueron inspirados por Dios. ¿Cómo sé que no son inspirados por Dios? Porque no están citados en ninguna parte de los otros libros de la Biblia. Ese es el punto. Ninguno de los profetas los citó, perdón, ninguno de los apóstoles los citó. El Señor Jesús nunca hizo referencia a ellos. En segundo lugar, muchos de esos libros no mencionan el nombre de Jesús, no mencionan al Mesías, no mencionan a Dios, no mencionan el nombre de Dios. Por eso no están contemplados dentro del canon bíblico. Esa es la razón fundamental, Elías. Que no, o sea, no es tanto por la traducción, no, las traducciones no tienen ningún problema. El problema es que no mencionan al Señor, no mencionan el nombre de Dios, no mencionan la sangre de Cristo, no fueron mencionados ni por los apóstoles ni por el Señor Jesús. Caso contrario con al profeta Daniel. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesús menciona a ¿quién? A Daniel. ¿Quiere decir que conocía el Señor Jesús los escritos del profeta Daniel? Claro que sí los conocía. Ahora, fíjense bien en qué capítulo de la Biblia está mencionando al profeta Daniel. ¿Qué capítulo? 24. ¿Cuál es la esencia del capítulo 24 de Mateo? El fin de los tiempos. Si tú quieres saber más sobre el fin de los tiempos, lee Mateo 24. Lee todo ese capítulo en tu casa. Porque los discípulos, dice, se llegaron a él aparte y le dijeron: oye, estás hablando del fin del mundo, dinos qué cosas van a suceder en el fin del mundo y dinos qué va a pasar. Entonces el Señor Jesús se siente y le dice: mira, oiréis de guerras, rumores de guerras, habrá hambres, habrá pestes, habrá enfermedades raras. ¿Cuántos saben la canción? Chikungunya. El Tony la andaba cantando el otro día, ¿verdad? El Tony andaba cantando chikungunya y luego te mandaba un mensaje con la canción de chikungunya, de favor, Dios. Pero ahora estamos hablando de enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades han surgido en estos últimos tiempos? A ver, ¿quién me puede decir? Ébola, Zika, SIDA, H1N1. ¿Qué otras enfermedades han salido? Las vacas locas, la gripe aviar, cáncer de diferentes tipos como nunca antes se habían desarrollado. ¿Sí? Empieza a haber cáncer en la piel. Y la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación el sol va a quemar tanto que va a quemar a las personas. Estamos empezando a enfrentar lo que el mundo denomina cambio climático, que realmente no es para que ahorita en febrero estuviéramos con tanto frío aquí en Querétaro. O sea, algo está sucediendo. No nos damos cuenta de lo que está pasando. Nuestros ojos están empezando a acostumbrarse a ver las cosas como se van dando. Pero el Señor en Mateo 24 advirtió sobre todas esas cosas. El Señor en Mateo 24 advirtió también. ¿Y saben qué? Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aún a los escogidos van a ser engañados. ¿Por causa de qué? De que están adormecidos. Y un verso que no debes olvidar nunca, inyéctatelo en la mente, grábatelo en la piel. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se verá. ¿Cuántos cristianos no estarán viendo ahorita al Papa, viendo ahí cómo va? ¿Cuántos cristianos no? Yo lo quería ver, dice hermano. Voy a dar como los chamacos en la secundaria. ¿Tú también lo quieres ver, pastor? El lado del cumplimiento de la palabra. Se está cumpliendo. Ante nuestros ojos se está cumpliendo la palabra. Porque están diciendo, es que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Y todos dicen, amén.
vicario de Dios en la tierra? ¿Quién es el vicario de Dios en la tierra? El vicario es el que tiene el lugar del Señor Jesucristo, que viene en su lugar. ¿Quién está en el lugar del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, no un hombre mortal. ¿Vale? ¿Sí? Por favor. Pero entonces, desde los anteriores papas se venía cumpliendo lo que estaba hablando precisamente con esto. Hijo, todo se va encaminando. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y lo que Dios va haciendo es moviendo las cosas de tal manera que nosotros encaucemos en su plan perfecto. Cuando le dice a Daniel, escribe estas cosas, pero sella el libro hasta el tiempo del cumplimiento, entonces, ¿qué quiere decir? Que en este último tiempo se está abriendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener el entendimiento claro de lo que sigue, de lo que continúa. Aunque el Espíritu Santo de Dios ha sido tan fiel que ha empezado a revelar muchas cosas del tiempo atrás. Por ejemplo, eso sobre el mercado único, la moneda única, el sello de la bestia. No me quiero adelantar, pero encontramos que Daniel habla sobre 4 imperios mundiales. Algunos refieren que son 5, pero en realidad han sido 4 imperios mundiales. Y es una visión que Dios le da a Daniel, le da la revelación a Daniel sobre lo que uno de los reyes sueña. Y entonces dice, es que yo vi una cabeza de oro y después una parte de plata, luego una de bronce y luego pies de barro con hierro. El primer imperio mundial, el imperio babilónico, era un imperio de oro. Pero el imperio romano, que es el último, que tiene que ver con la parte baja de los pies, ha sido el más cruento, el más cruel, el más vil de todos los imperios que ha habido. Y en la actualidad dice que tiene dedos de barro, no se pueden conjuntar por una razón, porque está dividido y porque de alguna manera no están, tienen esta capacidad de rasgar. Las garras tienen esta capacidad de rasgar. Y el imperio romano lo que está haciendo en la actualidad es rasgar, es lastimar. Lastimó en otro tiempo, en este tiempo más, valga la redundancia, en este tiempo va a rasgar aún más, porque es más cruento. El más vil de todos los imperios ha sido el imperio romano. Y usted me va a decir, ¿cómo cree, pastor? Pues nada más chécate un poquito la historia de la Inquisición, la Santa Inquisición, las cruzadas. Nada más, revísalo un poco, nada más para que te des una idea del tiempo donde torturaban a la gente de manera tan vil. En México de repente hacen una exposición precisamente de eso, de la Inquisición y de los aparatitos que usaban para poder torturar a la gente. Dices, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió tal cosa? Pero era parte del Imperio Romano, sobre pretexto de limpiar. Ahora, vamos adelante. Encontramos que el libro de Daniel, en el capítulo 1, verso 1, nos dice precisamente, Daniel 1:1, nos dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, ¿y qué? Y cercó la. Entonces, ¿cuándo fue escrito el libro de Daniel? ¿Mandé? Así es, ahí está sencillo y claro. En el año tercero, ¿sí?, del reinado de Joacim. Ahora, escúchenme bien, porque es muy probable que nosotros no entendamos esto. Nace Daniel, el profeta Daniel nace en el año 625 a.C. ¿Cuándo nace el profeta Daniel? En el año 625, ¿qué?
antes de Cristo. En ese año nace el profeta Daniel. Y fue llevado cautivo por el año 605 al 536 antes de Cristo. Recuerden ustedes que el tiempo para ese momento antes de Cristo, por eso di primero la fecha del 600 ¿qué? Y luego dije que fue llevado cautivo en el 600 ¿qué? ¿Cuántos años tenía Daniel? 20. Las matemáticas, pastor. Aproximadamente era un joven, considerado para el pueblo judío un muchacho. ¿Sí? Era un muchacho, básicamente. Y este muchacho tenía algo que lo marcaba diferente. Dale, por favor. En ese tiempo, ¿quién había conquistado a Jerusalén y había llevado cautivo a Daniel a Babilonia? Lo vemos ahí mismo en el capítulo 1, verso 1. Nabucodonosor. Tengan muy claro, muy presente a este famoso Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Qué significa Daniel? Daniel significa Dios es juez o Dios es mi juez. El nombre de Daniel significa Dios es juez o Dios es ¿qué? Mi juez. Pero cuando es llevado a Jerusalén, cuando es llevado a Babilonia, le cambian su nombre. ¿Sí? Vamos a ver, hay algo muy importante. Vamos al capítulo 12. Alguien lea el verso 4, 9 y 13, por favor. Lo tenemos aquí en una versión diferente. Lean ustedes en la versión que tienen, por favor. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo juntos aquí. Lo alcanzan a ver, los que están de este lado, lean conmigo el verso 4. Dice: pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. ¿Ustedes el 9, por favor? Y el libro a Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 13. Pero tú firmaste el fin, y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad a fin de los días. ¿Qué es lo que entonces, qué evento señala el libro de Daniel aquí? El fin. Entonces, por eso es que fue sellado para poder dar la revelación. ¿Cuándo? En el fin. ¿Es importante el libro de Daniel o no? Muy importante. Para este tiempo, sumamente importante. Dale, por favor. Escuchen esto. Hay dos partes en el libro de Daniel: la parte histórica y la parte profética. Porque el libro fue escrito en un momento crucial de la vida del pueblo de Israel, pero a su vez está relacionado con la línea profética. Estamos caminando por hilos realmente muy interesantes. La primera parte, la parte histórica, la podemos encontrar del capítulo 1 al capítulo 6. Esto márquenlo, escriban los que están escribiendo. ¿Sí? La parte histórica vamos a encontrarla del capítulo 1 al capítulo ¿qué? 6. Y la parte profética la vamos a encontrar del capítulo 7 al capítulo 12. Déjalo. Ahorita tienen que... Ese chatito, creo que se fue para atrás, ¿no? No puede salir. Ese chat. Ok. Escuchen esto. Del capítulo 1 al capítulo 6 encontramos historias de los días de Daniel, lo que le acontece a Daniel naturalmente. Pero después encontramos
la parte profética, donde empiezan a señalar del capítulo 7 al 12 los eventos que serán del tiempo del fin. Entonces, cuando tú quieras conocer la parte profética, tienes que irte al capítulo 7, del capítulo 7 al capítulo 12, para poder entender la parte profética. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, dale. ¿Por qué es importante? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 nos va a dar claridad. Segunda de Pedro 1:19. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sino con la sangre preciosa de Cristo, para de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No? Perdón, ¿es primera de Pedro? ¿Es segunda de Pedro 1:19? ¿Si estoy bien o apunté mal? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Alguien lo puede leer de este lado, por favor? Sí. Eso hace más seguro el mensaje que os profetas. Cuando no da razón, toman ustedes en cuenta. Pues este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarle el corazón. Aquí varias palabras claves. Primero, porque también tenemos la palabra profética. ¿Hay una palabra qué? Otra vez, ¿hay una palabra qué? Profética. Que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella. Necesitamos estar atentos a la palabra profética. Escúchenme bien. En este tiempo hay profetas. ¿Sí hay profetas o no hay profetas? Sí. Pero hay una palabra que ya fue establecida proféticamente para los tiempos finales. Lo que ahora hacen los profetas es advertirnos sobre lo que ya está escrito. No nos pueden dar otra señal otra palabra porque el Señor haya cambiado de planes. ¿Sí me explico? Es que de repente van a decir, es que el Señor me acaba de mostrar que no va a haber gran tribulación y todos, porque su pueblo es un pueblo santo, escogido de Dios, y entonces, como son tan chulos, lindos, hermosos, eso todo. Entonces ya no va a haber gran tribulación. No puede hacer eso. Porque hay una palabra profética firme. No va a cambiar. Si el Señor en su palabra estableció que va a haber una gran tribulación, ¿sabe qué? Va a haber una gran tribulación. Si el Señor en su palabra estableció que va a haber un rapto, así diga Cash Luna y digan los que quieran, los que gusten, Maldonado, los que manden, y todos les hacen que no hay rapto, con su permiso, discúlpenme, sí hay rapto. Porque la palabra de Dios lo dijo, y si la palabra de Dios lo dice, así se paren los angelitos de cabeza, se va a cumplir. Ahora, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles rápidamente, tengo unos cuantos minutos para mostrarles lo siguiente, porque es muy importante, revelación. Es muy importante esto. Necesito que pongan mucha atención en lo que les voy a compartir. ¿Cómo fue la inspiración de los profetas? Fue a través de la revelación. La revelación es el acto por el cual Dios transmite un mensaje a alguien para que éste lo comunique a otras personas. O sea, es una revelación que Dios dio. Cuando es de Dios, tiene un cumplimiento. Cuando no es de Dios, no se va a cumplir. Ahora, fíjense bien. Hay algo aquí, muy bien, muy hermoso. ¿Cómo se ha revelado Dios a los profetas? Como en el caso de Moisés, directamente.
rápidamente. En Éxodo 33:11, anótenlo ahí, por favor. En Éxodo 33:11, espérame, dice: y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés? Sí. Parece que si lo veía cara a cara moría. Sí. Sí. Qué bueno que lo preguntaste. Sí. ¿Cómo le haría Dios para hablar con Moisés cara a cara? Haciéndose hombre. Aparte estaba la nube de gloria, pero el Señor tuvo que, por ejemplo, ahí les va, ¡ay, qué padre es leer la Biblia! ¿De veras? Te saca de cada apuro que bueno. ¿Cómo fue que Abraham, cuando vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, les dijo, se postró a sus pies, les lavó los pies y les dijo: espérenme, les voy a hacer de comer? Y les hizo de comer y comieron con él. Iban en persona, pero no iban como Dios, con su resplandor de gloria. Tomaron una forma humilde, humana, para poder hablar con él. Como el sacerdote Melquisedec, Rey de Salem, igual, rey de paz. Dice: a quien Abraham le entregó los diezmos de todos. ¡Ay, Dios mío! Y no solamente diezmó por él, dice, también diezmó ¿por quién? Por Leví, y Leví ni siquiera había nacido. Háganle cuenta que yo dijera: voy a dar los diezmos por mis nietos. Mis nietos no han nacido. Habla fuerte para que te escuchen los de atrás, por favor. Sí, bueno, gracias. Híjole, es que yo desde cuando le había hecho esta pregunta a mi esposo. Sí, me castiga. Pero ahora tengo una pregunta más. ¿Cómo entender esta dimensión de hombre y espíritu? Porque la palabra de Dios claramente dice que Él es espíritu y los que adoran es necesario que lo hagan de esa manera, en espíritu y en verdad. Ajá, sí, solamente que entendemos esto. Dios, algo tan sencillo como esto. ¿Cómo te explicas, cómo se explican ustedes cuando el Señor Jesús tomó a 2 de sus discípulos y los llevó al monte y dice, y se transfiguró? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿A quién vieron? A Elías y a Moisés. ¿Y a quién? Al Señor, ¿no? O sea, transfigurado, vieron su gloria. Son de las cuestiones que la palabra del Señor de repente nos hace, híjole, para nuestra dimensión humana finita es casi imposible poder entenderlo, pero para la dimensión en el espíritu no es tan difícil. Ahora, a través de los ángeles, como en el caso de Juan, ¿recuerdan ustedes que a Juan vinieron ángeles y le dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto? Apocalipsis 22:6, apúntenlo. Dios se habla personalmente, se reveló a ellos personalmente, como en el caso de Moisés. Pero también, como en el caso de Juan, que escribe el Apocalipsis, Dios envió sus mensajeros, sus ángeles. ¿Para qué? Para que pudieran darle, ¿qué cosa? La revelación. Vamos. Hay una dimensión, porque te siento todavía con tu duda, hay una dimensión, acuérdate, sobre lo que dice primero de San Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Ajá. Claro, por ejemplo, cuando estoy citando a Abraham, cuando viene la Trinidad y él les da de comer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que de repente, cuando ya están comiendo, terminan de comer y de repente el Señor le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Porque ella va a tener un hijo. ¿Y qué es lo que sucede con Sara? Se ríe y le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y vas a ver que al cumplimiento de esto va a suceder y sucede. Porque era el Señor mismo.
en esta parte, hermano. ¿Sí? Ahora, en el caso de Daniel, Dios le habla a través de sueños. Dice en Daniel 7:1, porque ya estamos en la parte profética. Acuérdense que hicimos una división entre la parte histórica y la parte profética. Y en la parte histórica, bueno, vamos a ver un poco más, pero ahorita estamos solamente citando las razones por las cuales Dios habla a su pueblo en esta parte de revelación. Y dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba ¿dónde? ¿Qué se estaba en su lecho? Estaba acostado. Estaba tal vez dormido. Dice: luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, en sueños le habló a Daniel, pero a Ezequiel le habló a través de visiones. ¿Sí? Y aconteció en el año 30 del mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En Ezequiel 1:1 vi visiones de Dios. Ahora, en este tiempo hay espíritus de confusión y muchas personas no están teniendo claro cuando es Dios quien habla y cuando es la carne de la gente la que está mostrando cosas. Y usted me preguntará: pastor, fíjese que un profeta me dijo esto y se cumplió. Se puede cumplir por dos cosas: porque realmente sea Dios quien está hablando, y segundo, porque lo estás deseando tanto y lo estás atrayendo tanto a través de la fe, que es lo que estás pidiendo, que Dios te lo concede, pero no porque esté dentro del plan de Dios directamente. Y dices: ¿cómo, pastor? No lo entiendo. Sí, hay una voluntad directiva de Dios que está marcada desde la eternidad y hasta la eternidad, pero hay una parte de la voluntad de Dios que es una voluntad permisiva. Dios permite las situaciones, pero después de eso, esta voluntad permisiva se va a ajustar a la voluntad directiva de Dios para que el propósito eterno de Dios se cumpla tarde que temprano en tu vida. Y entonces uno dice: Dios mío, cuántas cosas. Ahora, de entre las diversas formas en que Dios se revela, directamente a través de ángeles o por sueños o comisiones, son las visiones las que provocan efectos físicos extraordinarios en el profeta. O sea, hay un efecto inmediatamente. ¿Qué sucede en Daniel? Daniel tiene efectos, claro. Escuchen esto que voy a decir. Desde el momento en que Daniel llega a cautivo a Babilonia, Daniel empieza a decir: no me voy a contaminar con las viandas del rey. Entonces voy a tomar lo que nosotros hemos denominado el ayuno de Daniel, y dice: me voy a abstener de esto y esto más. Pero Daniel dice que le pidió al jefe de los eunucos que le preparara una porción a través de legumbres, agua. Y dice que a los 10 días, cuando se presentaron delante de los eunucos, ¿qué pasó? El rostro de ellos brillaba. ¿Por qué Dios preparó a Daniel a través del ayuno? Por lo que venía. Escúchenme, iglesia. Después del ayuno que hemos tenido en estos últimos días, han venido cosas. Y uno dice: ¿y por qué si estábamos ayunando? Imagínate si no hubiéramos ayunado, ¿cómo nos hubiera ido? ¿Sí se dan cuenta de eso o no? Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuándo fue que tentó Satanás a Jesús? Dice que tenía 40 días ayunando. Y ahí fue
Cuando el diablo vino a tentarlo. Entonces, después de un tiempo de ayuno, no esperes que te vaya muy bien, que digamos. Va a venir la prueba. Pastor, ya no voy a ayunar. Ya tú. Si tú quieres ayunar, ayunas. Pero ¿qué crees? Se siente bien padre estar fortalecido en Dios y dices, seguimos adelante, porque esto no nos va a tirar, al contrario, nos vamos a parar en la verdad de Cristo Jesús y vamos a seguir, bendito su santo nombre, adelante, adelante, tenemos que seguir adelante. ¿Puede alabar el nombre del Señor? ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? Dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, iremos a la parte profética del libro, porque no voy a tardar mucho. Vamos a ir directamente a la parte profética del libro de Daniel. Si me ayudan a traer unas sillas para que los hermanos que van llegando puedan sentarse, saludar al hermano. Los demás, ayúdenme por favor, Tony. Me parece que hay sillas arriba. Si no completamos con las que hay aquí, arriba hay unas sillas. Allá hay más lugar. Bueno, puede dar un aplauso, Señor nuestro Dios, por digamos.